Bienvenidos a esto que es Hablemos de cómics. Mi nombre es Warner y los saludo como todas las emisiones de su podcast favorito. El día de hoy vamos a platicar sobre Watchmen. Así es, llegó el día. Hoy vamos a platicar sobre la mejor novela gráfica, o mejor dicho, el mejor cómic en la historia de los cómics. Así que sin más preámbulos, vamos a darle. Miren, antes de comenzar, lo primero que quiero pedirles es una disculpa. El episodio anterior me confundí con los audios y subí el audio de Zona Chiefs, del otro podcast que es The Sidelines Body Show, donde hablo de puro fútbol americano. Una disculpa porque vi dos comentarios por ahí que me decían o me hacían el comentario. Yo ingenuamente pensé que a lo mejor habían ido a ese podcast y dije, qué buena onda. Pasé a alguien de los cómics al mundo de la NFL, pero la realidad es que me equivoqué, bastante tonto de mi parte. Subí un audio que no correspondía, pero ya lo arreglé. Si quieren escuchar ese episodio donde hablamos del cómic de The Spirit de Will Eisner, que bueno, le dedicamos 2 episodios del podcast, ya lo pueden checar porque ya está arriba. Pero bueno, vamos a lo que nos toca. Eh, esta, así, lo voy a decir tal cual, esta es la novela gráfica definitiva. Es el pináculo prácticamente de lo que de lo que el cómic como arte, de lo que el cómic como obra literaria puede llegar a ser si es que le echas ganitas. Fíjense nada más. Watchmen es una historia escrita por uno de los legendarios hombres del cómic, Alan Moore, y dibujada magistralmente por Dave Gibbons. Si quieren conocer un poquito de Alan Moore, váyanse unos episodios atrás, algunos tantos atrás, porque ya hablamos de él, le dedicamos un eh, episodio completo cuando hablamos de algunos escritores del mundo del cómic, y pues pueden aprender un poquito más en lo general. Hoy no vamos a hablar concretamente de él. Y bueno, este Alan Moore pertenece a la invasión británica, ¿sí? Porque así como lo escuchan, así como hubo una invasión británica en la música en la década de los 60 con los Beatles, los Rolling Stones y demás grupos que llegaron, y posteriormente en los 90 el Britpop regresó con Oasis, Blur y toda esta nuevas bandas. En el mundo del cómic hubo una invasión británica. Esa invasión británica la comandaron Alan Moore y ¿cómo se llama el otro? Bueno, ahorita me acuerdo del nombre. Es irrelevante para este punto. Y entonces Alan Moore, de entrada en Inglaterra, empezó a escribir, empezó a hacer trabajos para Marvel, posteriormente empezó a trabajar en DC. Eh, Tiene muchos cómics en los que participó. Una de las obras más importantes, creo yo, es The Swamp Thing. Me parece que es de las obras más magistrales que puede haber. ¿Pero por qué? A ver, vamos por partes. A este cuate lo que le gustaba, lo que le llamaba la atención del mundo del cómic, es que era una manera de decir todavía más, no solamente con palabras, sino además acompañado con alusiones gráficas, visuales, que permitirían contar una historia de manera más integral, sin necesidad de caer en costosos presupuestos como por ejemplo el cine. Y entonces Alan Moore empieza a ganar seguidores, y pues un día Alan Moore, trabajando para DC, plantea la idea de crear una historia sobre los vigilantes, los famosos Watchmen, como él les iba a llamar, pero para ello lo que él quería utilizar eran unos héroes de una editorial llamada Charlton Comics que DC acababa de adquirir. A ver, imagínate nada más la siguiente escena. Tú acabas de comprar un auto clásico, ¿no? Ya sabes, un Mustang 68, pues no es un auto 2024, porque estoy grabando esto en 2024, pero pues acabas de comprarlo, ¿no? Te salió caro, sabes que le tienes que meter su manita de gato, sabes que lo tienes que arreglar, porque pues es un auto ya fuera de los estándares actuales, y de repente llega tu hijo y te dice, oye, pa, préstame tu coche, ¿no? ¿Para qué?
voy a ir a estrellarlo. Espérame, si lo acabo de comprar. Pues sí, pero déjame estrellarlo. O sea, así, de esa magnitud, fue cuando Alan Moore les dijo a la gente de DC, oigan, voy a utilizar a los personajes de Charlton que acaban de comprar y como ven, pues voy a hacer un cagadero con esto, ¿no? Inclusive algunos de ellos probablemente mueran. Obviamente, la empresa le dijo, ¿sabes qué, mano? No, acabamos de comprar la empresa y pues no queremos confundir a los lectores. En realidad lo que queremos es utilizarlos, integrarlos al mundo de DC y pues como ves, no. Como ves, no nos interesa. Entonces, pues Alan Moore dice, va. Alan Moore es una persona muy rencorosa, déjenme comentarles. Alan Moore es de estos escritores que no perdonan. Entonces dijo, no se preocupen, yo voy a crear los propios. Y entonces desarrolla sus propios personajes basados, inspirados en los personajes de Charlton Comics. Tengo mis notas en unos segundos porque pues sí es importante el decir, ¿no? En quién están inspirados. Crea principalmente, ¿no? Seis personajes son los que vamos a ver a lo largo del cómic. Rorschach, que está inspirado en The Question, un personaje de Charlton que no tiene rostro. Este personaje que no tiene rostro es una creación de Steve Ditko. Steve Ditko, para quienes no lo ubiquen, es uno de los co-creadores de Spider-Man. Entonces, pues obviamente, pues es un personaje importante. No tiene superpoderes y lo que busca es la verdad con una filosofía de justicia muy rígida. Pero Rorschach, el personaje creado por Alan Moore, pues se va totalmente al extremo moral, ¿no? De The Question. Es más violento, es más oscuro. Por otro lado, crea otro personaje llamado Doctor Manhattan, inspirado en Capitán Atom, también, ¿sí? De Charlton Comics. Capitán Atom tiene poderes derivados de un accidente nuclear, igual que el Doctor Manhattan. Sin embargo, ¿sí? Mientras Capitán Atom sigue siendo un héroe positivo, Manhattan está totalmente deshumanizado. A medida que crece su poder, este pierde total contacto con su humanidad. Tiene una visión muy cínica del mundo y para él la ciencia, la divinidad, ni siquiera entran en el relativismo, no existen. Es un ente, Doctor Manhattan, que está en el presente, en el pasado y hasta cierto punto en el futuro. Puede verlo todo al mismo tiempo. Por ahí crea otro comediante llamado The Comedian, el comediante. Está inspirado en otro personaje de Charlton llamado Peacemaker. Este es pues un vigilante dispuesto a usar la fuerza para lograr la paz, por eso es Peacemaker. El comediante lleva esta idea al extremo, es una figura cínica, es brutal, la manera como lo representan es el lado oscuro de Estados Unidos, esta idea de el protector del status quo, así. Peacemaker recientemente tuvo una serie, de hecho apareció en The Suicide Squad, una película de las últimas películas del viejo universo DC del cine, y le hicieron su serie, que no me pareció tan mala, con John Cena, si mal no recuerdo es el actor, John Cena en el papel de The Comedian. Entonces, bueno, pues ese es otro personaje. Ozymandias, Ozymandias, Adrian Bate, o Bate, que está inspirado en Thunderbolt, o otro personaje de Charlton Comics. Thunderbolt es un héroe basado en la perfección física y mental, algo que el mismo Ozymandias refleja también. Sin embargo, Ozymandias va mucho más allá. Eh, utiliza su intelecto para tomar decisiones moralmente ambiguas, bajo la creencia, ¿no?, de que esta es la única solución viable para salvar a la humanidad. Otro personaje creado es llamado Night Owl el segundo, interpretado, ¿no?, en esta historia por Dan Dreiberg. Hubo un Night Owl, ahorita les explico un poquito sobre la línea temporal de Watchmen para poderlo entender, pero el personaje que normalmente vemos acá es Night Owl segundo, Búho Nocturno 2, Dan Dreiberg, que está inspirado en Blue Beetle.
Mucha gente, la primera vez que ve esta imagen de Night Owl, piensa que está inspirado en Batman. No, en realidad está inspirado en Blue Beetle. Si vieron recientemente, 2023 creo que fue, DC, Warner sacó una película de Blue Beetle inspirado en un personaje más moderno de Blue Beetle, no en esta versión de Blue Beetle. Eh, ¿Quién es Blue Beetle en Charlton? Es Ted Kord, un héroe con una gran inteligencia para desarrollar gadgets. eh, es un personaje con lana, es un cuate sediento de justicia y de impartir eh, esta a lo largo de su universo. Pero Night Owl tiene un perfil, pues si bien parecido, pues es un poco diferente. Es un poco diferente porque se mueve más en la parte de la oscuridad de lo que Blue Beetle es realmente. De hecho, hay varias versiones de Blue Beetle, déjenme decirles. Una versión de Blue Beetle relacionada con poderes mágicos que le da un amuleto egipcio. Está la versión de Ted Kord. Está la versión del chico este latino, que es inclusive el de la película, etc. El sexto personaje es Silk Spectre, que se llama Lori Juspicic, una madre así. Está inspirada en Nightshade, personaje de la empresa Charlton. Nightshade era una heroína con habilidades para manipular la oscuridad, aunque Silk Spectre, ¿sí? El personaje creado por Alan Moore, no comparte los mismos poderes, pero tiene un papel similar en términos de ser la heroína femenina que está atrapada en el legado de su predecesor, es decir, su madre, porque esta versión es la segunda. ¿Ok? Entonces, bueno, estos son los personajes principales que vamos a encontrar dentro del universo de Watchmen. ¿Ok? ¿En qué contexto se lleva a cabo esta historia? Bueno, Alan Moore es uno de estos locos, vamos a decirle así. Fíjense cómo es chistosa la historia de la, los cómics entran dentro de la literatura, aunque a mucha gente no le guste o a la gente de los cómics lo ven diferente o los de la literatura lo ven diferente. Entra en la literatura. En su momento, George Orwell, escritor de 1984, Rebelión en la Granja y algunos otros títulos, estuvo obsesionado con que el mal en el mundo era el comunismo ruso, Joseph Stalin y todo esto. Alan Moore está obsesionado también con que el capitalismo es la fuente de todos los males y desde su punto de vista, él siempre hace críticas. Ubicamos el contexto de esta historia en 1985, un mundo al borde de una guerra nuclear. Recordemos que todo esto pasa antes de la caída en el mundo real del muro de Berlín, que termina este rollo de la Guerra Fría, que termina este rollo de los dos bloques, el comunismo y el socialismo, ¿no? De cierta manera. Y bueno, nos plantea la historia de un reloj, voy a ponerlo así, no es que haya un reloj como tal, pero en las portadas se va viendo un reloj que se va acercando, el famoso Doomsday Clock. El Doomsday Clock es un reloj que en la vida real existe. Es un reloj que cada año se mueve hacia adelante o se regresa en el tiempo, dependiendo de lo que los científicos determinen a través de una serie de cálculos de qué tan cerca está el mundo de acabar por un colapso nuclear. Fíjense, a ese nivel. Entonces, a lo largo de los 12 números de Watchmen, lo que nosotros vamos viendo es cómo este reloj se va acercando a las 12 de la noche, que es el momento, ¿no? De este reloj simbólico y real que el mundo colapsaría. Entonces, Alan Moore está obsesionado con esto. Pero Alan Moore también está obsesionado con este rollo de lo que representan los superhéroes en la modernidad para la humanidad. Entonces, hace un análisis muy fuerte de ellos, hablando de ellos como los Watchmen, los vigilantes. Y hay una frase que se repite a lo largo del cómic que dice que, ¿quién vigila a los vigilantes? Porque una vez que nosotros, desde el punto de vista de Alan Moore, le damos las llaves de nuestra seguridad, de nuestra libertad, de nuestra protección a estos vigilantes, ellos se van a sentir con el poder de tomar las decisiones que nosotros como ciudadanos no podríamos tomar, que se dan cuenta también es una crítica muy fuerte al gobierno. Aparte, estos superhéroes
¿sí? Pues es gente que tiene poderes muy diferentes a los de nosotros y que al final del día a lo largo del cómic nos va mostrando cómo el mismo mundo está amedrentado principalmente por la presencia del Doctor Manhattan, que es realmente el héroe que tiene poderes en esta realidad, ¿no? Los poderes más culminantes. Entonces, eh, creo que Alan Moore pues, trata de hacer aquí una crítica muy, muy fuerte a lo que es la sociedad americana, lo que es la sociedad capitalista. El cómic está escrito de una manera muy interesante. Me recordó mucho a la novela de Drácula. Sí, si no lo han notado, quienes ya lo leyeron, la novela de Drácula como el cómic de Watchmen están escritos desde lo que sería la perspectiva epistolar. ¿A qué se refiere esto? A una carta. En el caso de Drácula estamos leyendo las cartas y los relatos de los diferentes personajes, cómo están intercambiando correos. Y por otro lado, en Watchmen lo que nosotros vemos es una historia que comienza con el diario de Rorschach y una de sus entradas. Todo el cómic lo que nos va contando es lo que Rorschach va, ¿cómo se llama? Narrando como narrador omnisciente en su diario, o por lo menos una gran parte de este. Entonces, eso lo vuelve un cómic diferente, para empezar. Mucha gente, a lo mejor la primera vez que lo lee, no se da cuenta, pero el cómic comienza con la entrada de Rorschach y termina cuando las cosas de Rorschach llegan a ¿cómo se llama? Al correo y alguien encuentra el diario de Rorschach y lo vuelve a leer y comienza la historia al inicio del primer cómic. Entonces, es una historia circular totalmente, comienza en el inicio y termina en el inicio. Eso me parece también muy bueno. Ahora, ¿qué más tenemos? Cada uno de estos personajes tiene un simbolismo. Rorschach, que se llama Walter Kovacs, representa la justicia absoluta, la visión blanco y negro de la moralidad. A mí me gusta mucho el personaje de Rorschach, para mí hay blanco y negro, para mí no hay medias tintas. Su máscara está basada en este test de Rorschach, que bueno, siéndoles muy honestos y sin ser psicólogo ni nada, pues es una prueba proyectiva y pues las pruebas proyectivas pues realmente son como tener una bola de cristal, ¿no? El hecho de que alguien te dé una interpretación de ese simbolismo pues no lo vuelve un buen psicólogo. Al día de hoy hay muchísima gente que cree que las pruebas de Rorschach son, ¿cómo se dice?, concluyentes y la realidad es que no. Eh, bueno, su máscara está basada en esto, ilustra su mentalidad rígida, la falta de un sentido intermedio, todo es bueno o todo es malo, no hay matices, encarna el extremismo moral y la corrupción inherente en la lucha contra el crimen cuando no hay espacio para el compromiso. Rorschach es un personaje muy interesante. Hay gente que dice, es Batman. Yo les diría, más que Batman, es una mezcla de lo que sería Batman, ¿sí? Junto con Daredevil o el mismo Punisher. Por otro lado, el personaje del Doctor Manhattan, que antes de convertirse en Doctor Manhattan por el accidente se llama John Osterman, no puede faltar el clásico personaje judío acá que adquiere poderes, ¿no? O la perspectiva, de hecho, si lo analizamos de una manera concreta, sería como ver a alguno de los creadores, Siegel o Schuster, creadores de Superman, convertidos en este personaje John Osterman y posteriormente en Doctor Manhattan. Representa cómo la ciencia deshumaniza y distancia al hombre de su humanidad o de la humanidad. Eh, Se convierte en una entidad cuasi divina, si no es que divina, y poco a poco este personaje pierde esa conexión, como ya lo dije hace un rato, con su humanidad. Simboliza cómo el conocimiento y el poder absoluto pueden llevar a la alienación, como el mismo Marx mencionaba en algunas de sus obras, ¿no? No hay una conexión emocional. Eh, Existencia y percepción del tiempo son un reflejo del inevitable destino. Y esto vuelve al personaje muy interesante porque a pesar de que él sabe muchas cosas que van a pasar, decide no intervenir.
se vuelve de repente un personaje como lo llega a ser en algunos puntos de Marvel, The Watcher, pero The Watcher también interviene a pesar de esto. En algunos paralelismos de este personaje con superhéroes de DC, Doctor Manhattan podría ser un poco similar a Superman porque tiene habilidades extraordinarias y virtualmente pues es invencible. También lo podríamos comparar en el mundo de Marvel con Silver Surfer. Silver Surfer es uno de estos personajes de los cuales voy a hablar posteriormente. Me estoy preparando, ando leyendo mucho de Silver Surfer. Increíblemente humanos. Me parece que la época donde ay, ¿cómo se llama? Stan Lee lo redacta, que es una época más de los setentas, en este rollo existencialismo. Si escuchan un ronquido es mi perrito que está al lado, está totalmente y profundamente dormido. Regreso al punto. Altamente sensible. Ambos personajes enfrentan, perdón, una desconexión emocional con la humanidad y el viaje del Silver Surfer para retomar esta parte humana es muy interesante. Pero bueno, el otro personaje que también tiene su simbolismo es el comediante Edward Morgan Blake, que es el nombre que le dan en el cómic. Él es el cínico por excelencia. Es el otro extremo de lo que la humanidad puede llegar a ser. El comediante ve el mundo como un chiste cruel y actúa de acuerdo con esa visión, sin escrúpulos, sin moral. Destaca esta hipocresía detrás del concepto de héroe o de superhéroe y cómo la violencia y la corrupción son promovidas o ignoradas por los poderes establecidos. Este personaje es muy interesante porque cuando uno lo analiza, pues se parece mucho al Nick Fury de Marvel. Este hombre que trabaja para el gobierno, que lleva misiones moralmente ambiguas, refleja este nihilismo, una parte muy violenta, porque sí, Nick Fury tiene una parte muy violenta si lo quieres leer en Ultimates, pero también se parece mucho a Deathstroke dentro del universo de DC. Tiene un enfoque pragmático y un enfoque muy de la tarea. Ambos personajes, Deathstroke como el comediante, son mercenarios y están dispuestos a hacer lo necesario para cumplir el objetivo. A mí Deathstroke es un personaje que me gusta mucho, depende de quién lo escriba, ¿ok? Tenemos también a Ozymandias. Ozymandias, Adrian Veidt. Es la arrogancia y el idealismo peligrosos en cualquier mundo, ¿no? Dicen por ahí un dicho que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones y pues es esta representación del bien mayor sin importar a qué costo. Biden es el hombre más inteligente del mundo y se percibe a sí mismo como un salvador dispuesto a sacrificar a millones por este bien mayor. Esta idea de crear una utopía para eh, el bienestar de la humanidad, me parece algo muy, muy, muy interesante. El día de hoy podemos encontrar una persona muy parecida en la vida real a lo que es Ozymandias, el creador de PayPal, creador de la marca Tesla, ¿cómo se llama? Elon Musk, este personaje, esta persona de la vida real sudafricano que le ha tratado de cambiar la cara al mundo y que a veces cae en esta dualidad moral. El comediante, digo, perdón, Ozymandias es muy similar al Lex Luthor, ya sabes, ¿no? Lex Luthor en esta ambigüedad moral posterior a los noventas, donde ya no busca solamente matar a Superman, simple y sencillamente busca, bueno, sobre todo en la perspectiva de cómo lo trabajan Jeff Jones, Brian Azzarello, que busca en un mundo no dependa, que el mundo no depende exactamente de los superhéroes. Paralelismo hacia el mundo de, ¿cómo se llama? De Marvel, pues yo encontré dos, Reed Richards y el Doctor Doom. Reed Richards tiene la arrogancia, ¿sí? De Ozymandias y el Doctor Doom tiene la determinación de para lograr lo que quiera a cualquier medio.
Digo, la verdad es que estos personajes tratan de englobar desde el punto de vista de Alan Moore todo, todo lo que los superhéroes en ese momento representaban en la cultura. A ver, vamos a ver qué más. El otro personaje, Silk Spectre II, Laurie Juspic, simboliza la lucha por encontrar la propia identidad. Recordemos lo que les decía hace un rato. Este personaje vive a la sombra de la madre. Fue creada para seguir los pasos de la madre. ¿Qué le pasa esto a muchos superhéroes? Por ejemplo, Nightwing. Nightwing siempre está en esta disyuntiva de si será Batman o será Nightwing. Me parece que Tom King, no, bueno, por ahí alguna vez alguien me corrigió, no recuerdo si es exactamente Tom King o el otro Tom, pero creo que sí es Tom King. En la última serie que debe ser del 2021, 22, 23 más o menos, em, trata de plantear este asunto con Nightwing. Si Nightwing debe ser Nightwing o Nightwing debe ser Batman. Ya en algún momento Grant Morrison le dio el manto de Nightwing, perdón, de Batman a Nightwing, en Batman y Robin tras la muerte o desaparición de Batman. Y pues podemos ver ahí cómo este personaje se logra, se logra afianzar un poco de la imagen de Batman. También lo habíamos visto en los noventas, después de Nightfall, pero bueno. Entonces, este personaje representa la humanidad, la conexión emocional que los demás héroes han perdido o que nunca tuvieron. Y bueno, lo podríamos comparar, creo yo, con Batman y Green Arrow. No, perdón, con Black Canary. Black Canary. Es que estoy checando mis notas. Ambas heroínas comparten el crimen mientras lidian con sus vidas personales y sus relaciones románticas en DC, pero también lo podemos comparar con Black Widow. En su papel de luchadora experta y en la manera en que trata de equilibrar su vida personal con su papel heroico, pero más una Black Widow del universo cinematográfico, creo yo, que más que la Black Widow de los cómics. Y el último personaje que tiene un nivel de simbolismo interesante aquí es Night Owl, el segundo, Dan Driver. Toda la historia de Watchmen representa la nostalgia, el anhelo por los días más simples del heroísmo. Es el reflejo del hombre común que busca hacer el bien, aunque le falta la convicción y la dureza de los otros héroes. Es tibio, a pesar de que está retirado, siente el llamado de su ático, donde tiene todas las cosas de Night Owl, añora regresar como tal a ser Night Owl, pero pues hay algo que en este mundo que no se lo permite, y es que pues los héroes están retirados. Em, si nosotros lo quisiéramos comparar, Night Owl, ahora sí, es muy parecido a Batman y a Green Arrow. Tienen, son héroes sin poderes, usan gadgets, tecnología. Su naturaleza, digámoslo así, es de cierta manera más relajada, más el caso de Green Arrow que Batman. Y creo yo que pues, si bien tiene tintes de Batman, tiene más matices, colores, ¿no? Que de Green Arrow. Y desde el punto de vista de Marvel, Night Owl es muy similar a Batman, digo a Batman, perdón, a Iron Man, en el sentido de que pues también no tiene poderes, usa tecnología, usa sus inventos con el deseo de que estos sean útiles en su lucha contra el crimen, aunque no tiene la arrogancia de un Tony Stark y pues es una actitud hasta más humilde, ¿ok? Entonces, bueno, esto creo yo nos puede ayudar a tener un poco de perspectiva de lo que la obra de Watchmen representa, ¿no? Dentro del mundo de los cómics. Vean el trabajo que se está aventando Alan Moore. Entonces, ahora pasemos a otra cosa. Hablemos de qué trata Watchmen, ¿ok? Y aquí vienen una serie de spoilers que pues a la mayoría tal vez si no la han leído pues no les guste. Déjenme decirles que esta es una obra difícil de leer. Son 12 tomos muy cargados, tanto de texto como de imagen, pero cada uno de los paneles a lo largo de cada una de las hojas tiene un sentido. Entonces,
Si no estás dispuesto a escuchar la parte de los spoilers, te sugiero le pongas pausa, vayas, lo leas y luego regreses aquí con nosotros. Si buscas esta obra, recuerda visitar nuestra tienda www.villianscomics.com. Ahorita estamos usando el .com, no el .shop. El .shop lo retomaremos en algún momento, nada más que pueda yo programar bien la página. Y ahí tenemos el compilado. Si alguno lo quiere en números sueltos, hágamelo saber para que les haga yo una cotización. Así que vamos a hablar de qué trata esta obra. Sobre advertencia no hay engaño, así que, a ver, esta novela está ambientada en un universo alternativo. Aquí no está ni Superman ni ninguno de los superhéroes de DC Comics. La historia transcurre en 1985, un 1985 distópico, donde Estados Unidos y la Unión Soviética están al borde de una guerra nuclear. En este mundo los superhéroes existen y han influido en eventos históricos, pero la mayoría de estos superhéroes ya están retirados. De hecho, la historia de estos superhéroes comienza desde un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, y ellos intervienen en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, ¿cómo comienza esta historia? Comienza con la muerte de Edward Morgan Blake, el comediante, un superhéroe que trabajaba como vigilante encubierto del gobierno. Rorschach investiga quién es el asesino y se da cuenta que hay una conspiración que al parecer está dirigida a eliminar a sus antiguos compañeros, a estos héroes. Esto lo lleva a contactar con algunos de sus viejos asociados, Dan Driver, Búho Nocturno, Laurie Juspek, Silk Spectre II y con el Doctor Manhattan. Y a medida que esta historia se va desarrollando, se revelan conflictos internos, pasados, y que en el presente le están afectando a estos héroes retirados. Rorschach está completamente creyente de que hay una teoría de conspiración, eh, pero pues todos estos héroes le dan por su lado, le dicen que está loco, que cómo crees, y los eventos los llevan a cuestionarse su rol en este mundo totalmente decadente. Ozymandias, ¿sí?, es el hombre más inteligente del mundo. También es un antiguo superhéroe. De hecho, es un empresario bastante, ¿cómo se llama?, exitoso. Y está tratando de ejecutar un plan para lograr la paz mundial. En un momento, como lo dije hace un rato, donde Estados Unidos y la Unión Soviética están al borde de una guerra nuclear. En este plan, está manipulando al Doctor Manhattan. Y el Doctor Manhattan, a pesar de verlo todo, pues no se da cuenta de ello. A lo largo de la historia, ¿sí?, vamos viendo la resolución o no resolución de algunos conflictos internos de cada uno de estos héroes. Y Ozymandias se revela como el autor de esta conspiración. ¿Cuál es su plan? Crear una amenaza falsa de origen extraterrestre para unir a la humanidad en contra de un enemigo común, creyendo que solo un evento catastrófico podría evitar una guerra nuclear. Esto tiene sentido. Esto es algo que vemos en la política moderna, en la política vieja. Vamos a crear un enemigo. De hecho, lo mencionaba yo hace un rato. Cuando tú lees 1984 y la gente se reúne para mentar madres de tal o cual país, ¿no? Eurasia o tal país, la gente, pues, ¿qué no la semana pasada odiábamos a tal? Sí, pero esta semana odiamos a este y vamos a gritar todos al unísono. Y entonces, pues bueno, el Doctor Manhattan descubre la verdad, pero el Doctor Manhattan tiene que decidir si interviene o no interviene. Y la decisión de Manhattan básicamente es no intervenir. De hecho, cuando los héroes se dan cuenta de que este plan fue urdido por Ozymandias, ya es muy tarde porque el plan ya se echó a andar. Ozymandias logra su objetivo y convence a los demás héroes de que exponerlo solo desearía esa frágil paz que han logrado conseguir con el plan.
de Ozymandias. La historia termina con Manhattan dejando la Tierra, Lori y Dan planeando una vida juntos, Rorschach muerto, fiel a sus principios hasta el final, estoico, ¿no? De hecho, eso se me olvidó mencionarlo hace un rato. Rorschach es el estoicismo en persona. Pero Rorschach dejó un diario escrito que documenta todas las sospechas de conspiración de Ozymandias y que, al mandarlo a una oficina de correos, liberará el secreto que Ozymandias no quería que se supiera y que la verdad salga a la luz. Acabo de resumirles de una manera muy sintética y concreta todo Watchmen, pero Watchmen es más profundo que esto, así que yo pienso que si están interesados sería un buen momento para poder adquirir esta obra. Watchmen explora temas complejos como la moralidad, el poder, el sacrificio, la corrupción, desmitifica la figura del superhéroe, muestra personajes moralmente ambiguos en un mundo muy parecido al nuestro donde no hay respuestas fáciles. Esta es la mejor novela gráfica de todos los tiempos y nos muestra por qué está considerada, por lo menos dentro del top 20, dentro del top 30 de la literatura. Ojo, de la literatura, no de la literatura moderna, de la literatura. Alan Moore y Dave Gibbons, porque no los podemos separar, están a ese nivel. Mucha gente ha visto la película, dirigida por Zack Snyder. A mí la película no me parece mala. A mí la película me parece que capta muy bien la esencia y es una buena adaptación. Hay gente a la que no le gusta, es muy respetable. Pero creo que la película queda un poco corta. De hecho, hacer un resumen de Watchmen narrado para el canal de Villains TV es complicadísimo, porque lo tendría que dividir por lo menos en 4 partes, ya que no hay una manera muy sencilla de resumirlo. Inclusive en lo que les acabo de resumir con poquitos spoilers, la verdad siento que faltaron un chorro de cosas. Es una historia muy compleja y es una historia que necesita ser apreciada panel por panel. Cada uno de los paneles a lo largo de Watchmen nos va contando una historia acompañada de pensamientos, diálogos internos, un narrador omnisciente. Y cada uno de los paneles dice más de lo que a veces pensamos. Yo la primera vez que leí Watchmen me lo aventé muy rápido. Lo volví a leer y me le dediqué por lo menos un día entero a cada uno de estos cómics y descubrí cosas que dije, wow, mis respetos. Es la mejor obra. Pues bien, este fue Watchmen. Me extendí mucho más de lo normal, pero esta obra vale mucho la pena. Y hay más, hay más. Comenten aquí abajito qué les parece, ya lo leyeron, no lo han leído. Eh, ¿Les gustó lo que hizo Jeff Jones con Doomsday Clock, donde Superman y el Doctor Manhattan se encuentran? ¿Qué les pareció? ¿Han leído estas historias de Before Watchmen? A mí me gusta mucho Minutemen, la historia de los superhéroes antes de los Watchmen. Cuéntenme, ¿qué les pareció? ¿Les gusta el estilo de Alan Moore? ¿La consideran la obra por excelencia dentro del mundo del cómic? ¿O ustedes son más de Frank Miller? Los leo. Yo fui Warner y nos escuchamos en otra emisión de esto que es Hablemos de cómics.